dos dispositivos más que tiene Cristina para garantizarse que Scioli no es el fin de ciclo. Llevar el poder al Congreso. Y yo creo que no me imagino al kirchnerismo acampando en el Congreso y diciendo, bueno, no, el Congreso es un poder más, es un poder secundario, el poder lo tiene el presidente de la Casa Rosada. No, no, si estamos en el Congreso, la política pasa por el Congreso. Digamos, nos vamos a tener que acostumbrar, gane quien gane, a que el Congreso va a ser un lugar extraordinariamente activo en el futuro. Así como les decía que los gobernadores son actores que hay que releer, es un actor que estuvo mudo durante 12 años, un coro griego ahí callado que va a empezar a hablar, o va a empezar a hacer gestos, el Congreso también. Es decir, y vamos a tener que aprender cuáles son las facultades que tiene el Congreso. Y porque si están, las van a querer usar. No digo que van a ser exitosos en esto. No me imagino un kirchnerismo que se impone desde el Congreso, pero sí un duelo permanente con el presidente que sea. Y si tengo un duelo permanente entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, la Corte cobra una importancia extraordinaria. Porque puede haber vetos, puede haber decretos de necesidad de urgencia, puede haber instrumentos de la Presidencia frente a un Congreso que intenta bloquear que se resuelven en la Corte. El tercer tema que hay que mirar es la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque también pasa a ser otra cosa. Digamos, si quiero leer la provincia de Buenos Aires con las categorías con que la leí en los últimos 12 años, me equivoco. Este país se constituyó a fines, en el último cuarto del siglo XIX a partir de una operación territorial que era provincias que se coaligan para inyectarle hormonas al Estado Nacional. ¿Para qué? Para reprimir, disciplinar, eventualmente combatir a la provincia de Buenos Aires. Esto fue la Argentina moderna. Esto fue Roca. Ese esquema de poder duró hasta el año 2001. Una de las grandes novedades del año 2001 es que ese diseño de poder fue modificado. Cuando Duhalde accede al poder, hace una alianza entre el conurbano bonaerense, entre la oligarquía del conurbano bonaerense y el Estado Nacional en detrimento del resto del país. Las retenciones son esto. Básicamente las retenciones son el reflejo fiscal de esta dinámica, por la cual yo le saco recursos a los sectores más dinámicos de la economía y los vuelco en forma de subsidio en el área metropolitana. Los Kirchner miraron esto y les encantó. Por eso no intentaron cambiarlo, ellos que venían del interior. Dicen, no, queremos lo mismo. Le abrimos la panza a Duhalde y lo reemplazamos. Y la provincia de Buenos Aires fue la cancha auxiliar de la Casa Rosada. Ahora intentan volver al orden anterior. Poner un gobernador solidario, por eso era importante que estuviera Randazzo, y seguir gobernando y seguir coordinando a los intendentes desde el kirchnerismo. E impedir, por supuesto, si llega Macri, y mucho más si llega Scioli, que eso se siga manejando como hasta ahora desde la Casa Rosada. Va a haber un duelo entre la provincia de Buenos Aires y la nación. Por lo menos es lo que pretende Cristina y lo que pretende el kirchnerismo. Entonces, un discurso que bloquea, recuperación del poder parlamentario y otra función de la provincia de Buenos Aires en el esquema territorial de poder. ¿Qué piensa hacer Scioli frente a todo esto si gana? Una alianza con el PJ, con los gobernadores del PJ, que ya la mandó a construir. Hay varios encargados de esto, uno es Masón, el otro es Urtubey, que van a operar como una especie de buffer entre un Scioli que asciende, si gana, y una Cristina que entra en recesión, que se va convirtiendo cada vez más en ex. Primera dificultad de Cristina. Digamos, ¿cuáles son los límites de este sueño de Cristina que acabo de describir? Dos, básicamente. Primero, no tenés la cadena nacional, ni la chequera, ni la CIDE, ni la FIP, ni la policía, ni el ejército. Primer problema. Segundo, si no tenés todo eso, tenés que trabajar muchísimo. Este es el problema de Cristina, de la ensoñación de continuidad de Cristina. Tenés que levantarte a las 7 de la mañana
y a las 8 ya te van a estar visitando 10 intendentes del conurbano, los que tendrás que seducir, escuchar, no hablarles, escucharlos, y poner cara de que te esté interesando mucho lo que te están diciendo, porque esos muchachos si no se van con Scioli. Después a las 10 de la mañana vienen 5 gobernadores, los tenés que tratar muy bien, almorzar con sindicalistas, te damos lugar a una siestita y después ya vienen los empresarios. Y a la noche los intendentes que falten y los gobernadores de nuevo. Y así todos los días. ¿Lo sabrá hacer? ¿Alguna vez lo hizo? Esto era lo que hizo Alfonsín cuando estaba fuera del poder, Menem, ni les cuento Kirchner. Ella nunca lo hizo. No es una persona hecha para percibir al otro, es una persona hecha para ser percibida. Bueno, acá tiene que haber un giro copernicano en su forma de hacer política. Y si no, esto se terminó. Scioli apuesta a esto. ¿Cuál es el problema de Scioli? Es muy astuto, pero es fóbico al conflicto. Así como Cristina es fóbica al consenso, él es fóbico al conflicto. Entonces, le lleva mucho tiempo, te tiene que ir traicionando de a poco, te tiene que ir desactivando, tiene que ir durmiendo. Bueno, ¿la economía lo va a esperar? No lo sé, Eduardo nos dirá después. No sé si la economía espera que un gobierno tarde 1 año y medio para adquirir su poder y sobre todo para conquistar su concepto. Que muy probablemente sea distinto del concepto reinante, no solamente por razones de convicción, sino por razones de necesidad. Voy a la oposición. Bueno, yo creo que esta radicalización de la que hablé se compró una víctima, que es Massa. La radicalización del gobierno radicalizó también a la oposición. Radicalizó a la opinión pública que quiere cambio y eliminó la posibilidad de algo que creo que Massa inventó. Massa se inventó un lugar a la medida de sus características, pero que es un lugar irreal, que es la dichosa Avenida del Medio. No hay Avenida del Medio. Vos, Massa, necesitas una Avenida del Medio porque hace 2 años pertenecías a esto y ahora te fuiste. Digamos, ¿qué pasó con Massa? Para sintetizar. Y creo que esta es una lógica a la que está condenado Massa. El mundo no peronista lo vio como el San Jorge que mataba al dragón en octubre del 2013. A partir de esa victoria, a mi juicio, Massa estaba condenado a ir perdiendo público en ese universo que quiere el cambio, porque en la góndola apareció un producto mucho más nítido de ruptura, que es Macri. Y ni les cuento cuando Macri se inoculó a Lilita Carrió y a los radicales, ya es ruptura absoluta. Frente a esto, por comparación, porque las cosas en política son lo que las demás le dejan ser, Massa empiezan a aflorar en Massa los rasgos de continuidad que tuvo siempre. Digamos, yo traigo la foto de Massa. Aún a los que votaron a Massa pensando nos saca de encima a Cristina, y empiezan a mirar, bueno, pero ¿cómo? ¿Y la Baña qué hace acá? No, estuvo siempre. Y Alberto Fernández también estuvo siempre. Y de Mendiguren también, Redrado también, Peinado también, todos estos estuvieron siempre. ¿Y cómo yo no los veía? No los veías porque no los quisiste ver. Y porque no tenías una opción que te hiciera verlos. Ahora los ves. Entonces ese camino se fue obstruyendo cada vez más para Massa. Podría haber aspirado a otro universo, que es el universo del voto peronista. Y ahí es víctima de China, por decir una broma, o por sintetizar exageradamente. Digamos, para que él pudiera captar el voto de Scioli y el voto de Cristina, tendría que haber habido una gran crisis de reservas, con un gran descenso en las importaciones y en el nivel de actividad que disparara el desempleo y que hiciera que el señor que hoy está en Gregorio Laferrer diciendo yo voto a Scioli porque está Cristina detrás que me garantiza que sigo teniendo trabajo, ese señor diga no, Cristina me traicionó, perdí el trabajo, voto a Massa. Y ahí sí Massa tenía un dispositivo político mucho más aceitado para llegar a ese voto que Macri. Pero eso no se produjo. Y daría la impresión de que ya, aunque se produjera, ya es tarde.
para que se produzca una gran avalancha de voto peronista hacia Massa. Quiere decir que el desfiladero de Massa se fue cerrando cada vez más. Mi impresión es que él se lo oculta a sí mismo esto, como todos nos ocultamos las cosas que son más o menos inevitables, y piensa que todo lo tiene un problema de campaña, de errores de campaña, de errores de discurso, de errores de alianza, que están también, pero hay un problema más estructural. Frente a todo esto, Macri. Bueno, Macri tiene un problema. Ya describí los problemas de Cristina, los problemas de Sciol, los problemas de Massa, ahora voy al problema de Macri. Macri tiene el problema, un problema serio, y es que yo les decía recién que en el 2001 se produjo una alianza entre el conurbano y el Estado Nacional. Para mí esta es una de las dos cosas más importantes que se produjeron en el 2001 y que quedan, que están. La segunda es el colapso del radicalismo. Pero si ustedes me preguntan qué es lo más importante que pasó en la política argentina del 2001 para acá, no es la aparición de los Kirchner, es el colapso del radicalismo, sin el cual la aparición de los Kirchner no se explica. Es decir, la Argentina, o quienes viven en la Argentina, o quienes operan en la Argentina, contaba con un sistema político más o menos equilibrado, como si fuera una casa con dos alas. Había un ala que cubría a un entramado social de pequeños comerciantes, pequeños empresarios, profesores de colegio secundario, contadores, abogados, médicos, chacareros, que están en la pampa húmeda y en el centro de las grandes ciudades. Esa gente en general votaba no peronismo y tenía un instrumento para intervenir en la política que era un instrumento más o menos coherente y con un alcance territorial homogéneo desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, que administraba 6 o 7 provincias y podía poner la pierna en el Congreso. Si no, Menem no hubiera necesitado un diputrucho para privatizar el gas. Eso colapsó.